Estimados televidentes, el día de hoy vamos a cronicar refiriendo la vida de Loreto antaño, deteniéndonos a analizar un poco sobre algunos asuntos de casamientos y de funciones. Yo pienso que los matrimonios y las defunciones son rubros muy importantes de un pueblo, porque de ellos se determina su explosión demográfica, su crecimiento, y nunca decrecen, porque siempre van haciendo aumento de la población. Cuando hablamos de los casamientos, hablaríamos o tendríamos que remontarnos a los tiempos de las haciendas. Recordemos que nuestro municipio, que en un principio se llamó Bimbaletes, segregó del municipio de Villagarcía 4 de las 5 haciendas que tenía. Se trajo la hacienda de Lobo, la hacienda de San Marcos, la hacienda de la Concepción y la hacienda de Santa María de los Ángeles. Y recordemos también que Loreto nació no por el crecimiento de una sola familia que se haya establecido y que fue abundando en hijos y matrimonios. Se formó con gentes que vinieron de fuera, trayendo cada quien sus costumbres y sus tradiciones. Y entonces nuestro municipio se asienta en las costumbres de 4 haciendas. Y vamos pensando que las haciendas en aquel tiempo tuvieron una costumbre. Las haciendas, los hacendados, buscaban matrimonio con hijos de hacendados o con hijas de hacendados, porque querían darle consistencia a su hacienda o querían hacer que la hacienda creciera más uniendo a los matrimonios. Sobre los matrimonios, y hablemos que eran tan especiales que, por ejemplo, viene a colación el hecho, decíamos que los hacendados cuidaban su hegemonía casando a los hijos o hijas con miembros de otra hacienda. El caso de San Marcos lo tenemos tipificado con Genaro García Rojas. Genaro García era primo hermano de su esposa, de Chonita. Ella se llamaba Encarnación. Y siendo primos hermanos, hablaríamos que Genaro García tuvo, desde luego no hubo descendencia, ellos eran primos hermanos. Se dice por allí en fuentes muy fidedignas que cuando Genaro se casó con su prima Chonita, el sacerdote de aquel tiempo les dio una penitencia: no van a procrear hijos, porque procrear hijos sería un pecado mortal. Y ellos, como buenos creyentes, llevaron así el matrimonio. Nunca hubo hijos en ellos. Pero hablar también de matrimonios, tendríamos que mencionar sobre algunas costumbres, sobre algunos criterios que tenían la gente. Primero, hablar de un matrimonio cuando los padres del chico o de la chica querían salir de baja economía, casando al hijo o a la hija con un apoderado que hiciera que la familia subiera de
posición económica. Por eso manipulaban. Llegó a haber gentes que cuando el niño nacía o la niña ya escogían su pareja. Este se va a casar con este otro. Y crecían los jóvenes y tenían que obedecer el pacto que sus padres habían hecho cuando ellos eran chiquitos. Había otro tipo de matrimonios cuando las declaraciones y entrevistas de los novios tenían que ser a hurtadillas, porque si el padre o los hermanos de la novia sabían de alguien que andaba rondando a una muchacha, le hacían la vida pesada, lo perseguían, lo acosaban y llegó a haber hasta casos de muertes, donde llegaron a propiciar la muerte del pretendiente por tal de evitar el matrimonio. Hubo también una época de matrimonios, estamos hablando de la historia, de tiempos pasados, donde una pareja de enamorados, cuando expresaban el deseo de casarse, la mamá o los papás del novio llevaban a la novia cortes de tela para que la novia, la que pretendía casarse con su hijo, diseñara, cortara y cosiera prendas de vestir, camisas, calzoncillos, pantalones, etc. Con el entendido que si la novia no podía hacer la ropa del novio, ese podía ser un impedimento o la forma de rechazar el matrimonio que se pretendía. Otros matrimonios llegaron a ser forzosos. En aquellos tiempos, el hombre respetaba ampliamente a la mujer. Se dice que el hecho de que un hombre cortara un trozo de pelo de la mujer, ella era ultrajada y tenía que haber matrimonio por fuerza. Esto tomó después más fuerza cuando el hombre, por alguna razón, hizo que la mujer pasara una noche fuera de su casa para que los padres de ella exigieran el matrimonio. Y allí en esos casos los galanes tenían dos opciones: el matrimonio o la cárcel. Se estilaron también en aquellos tiempos otros matrimonios de plazo. O sea, el novio o los padres del novio pedían a la novia, pero los papás de la novia ponían un plazo. Ese plazo pudiera ser un mes, 2 meses, 1 año, 3 años, qué sé yo. Y en ese tiempo le daban a la novia la capacitación culinaria para que como ama de su casa supiera vencer todos los problemillas que por ahí había. Tiene Loreto, estimados televidentes, una historia muy importante en un gran secreto. El municipio tiene un lugar solariego allá por la Concepción. Los que han pasado de Lobo hacia la Concha, de aquí para allá a mano derecha se ve un templo precioso. No hay en todo el municipio un templo con la magnitud, la presencia que tiene ese templo. El Durazno le llaman. Ese templo se hizo, según leyendas, según tradiciones y gentes que han dado testimonio, que unos novios, el novio era hijo del hacendado, se iba a casar y quisieron los padres que el terreno grande que había de la hacienda fuera una parte para el nuevo jefe de familia. Fincaron una casa y un templo. El templo debería estrenarse en esa boda y fue de plazo.
parece que de 3 años. Transcurrieron los 3 años, pero no finalizaban cuando los novios cortaron relación y ya no hubo boda. Entonces la casa quedó habitable, el templo no terminado. Le faltaban campanas, le faltaba la imagen que tendría en el altar, le faltaban ventanas también, la puerta, detalles ya muy últimos, pero fue suspendido todo y aquel templo fue abandonado y está abandonado. De allí que han salido leyendas muy bonitas de un señor que se llamaba Fabián. Él vivía en la hacienda de Lobo, y Fabián, impresionado por aquello de que el templo no fue estrenado en la boda, empezó a realizar bodas secretas en ese templo. ¿Pero en qué consistían las bodas? Mandó a hacer muñequitos de tela, muñequitos de trapo, muy bien hechos. Los hacían con sus ojitos, con sus pestañas, con sus uñas. Mandó a hacer tantos muñecos como se necesitan en una boda. El padre, el monaguillo, los padrinos, la novia, el novio, las damas. Y cuando esos muñequitos estuvieron en su poder, él se iba al durazno y allí jugaba, hacía sus bodas. Pero fíjense ustedes que lo sorprendente es que él en el Lobo organizaba el gran festín de la boda. Mataba puercos, gallinas. Dicen que hasta compraba zapatos a todas las muchachas del Lobo para que fueran al baile, con el entendido que deberían salir a bailar con todo el mundo que la sacara. Y se hacían los festines grandes. Pero fue una boda, luego otra, y empezaron a notar dónde estaban los novios. Había la música, había los estrenos, había la comida, y los novios. No, pues es que se casaron lejos, en México, y desde acá estábamos celebrando, pero no tardan en llegar, y nunca llegaban los novios. Y otra boda igual y otra, hasta que descubrieron que Fabián hacía esas bodas ficticias, jugando con esos muñequitos. Bien, hablar de las bodas es un tema muy interesante. Las bodas se hacían en grande. Dicen que duraban 3 días. Al primer día le llamaban la fritanga. Era la víspera de la misa del casamiento. Llegaban los parientes. En aquel tiempo no había carros de sitio ni había camiones, pues había burros de sitio. Llegaban en burro, en lo que podían las gentes al lugar. Eran recibidos por la familia donde iba a ser la boda. Y la fritanga consistía en que mataban animales para guisar y darle de comer a las visitas que anticipadamente habían llegado. El segundo día era el día de la boda. La misa, el desayuno, la comida, la cena y el baile. Muchos novios, terminado el baile, se iban de viaje de luna de miel. En otros casos, y esto es muy importante que lo comentemos, la novia se tenía que ir a quedar a la casa de los padrinos, y de allí surgieron muchos rumores. Decían que el padrino se acostaba con la novia. Y no es así. Lo cierto es que la iglesia era muy rígida en sus reglas y hacían que la novia no consumara el matrimonio recién habiendo recibido la Eucaristía, que debería dejar pasar al menos 24 horas. Entonces la novia era encomendada a los padrinos de velación para que allí con ellos durmiera y el día siguiente ya se uniera con el esposo. Había también otro día, otro tercer día, llamado el tornaboda. O sea que los gentes que vinieron a la boda estuvieron desde un día antes, estuvieron en la misa de la boda, estuvieron en la fiesta, en el
festín. Y se quedaron ahí y otro día van a almorzar y van a comer antes de retirarse a los lugares de origen. Y entonces a eso le llamaban el tornaboda. Eran 3 días de gran fiesta para los novios. Hablaríamos también de las velaciones. Hablaríamos de los muertos. De allí, la muerte también ha sido otro asunto muy importante. La filosofía popular, los refranes, todo hablan de muchas cosas. Por ejemplo, llegan a decir: los muertos a la sepultura, los vivos a la travesura. O bien, los muertos al pozo, los vivos al gozo. Y eso ha sido una tradición ancestral de todos los tiempos. Recordemos que un aspecto cultural de nuestro pueblo fue heredado por Guadalupe Posada, en el vecino estado de Aguascalientes. Creó a la Catrina y le daba en sus grabados a todos los muertos las cualidades que tienen todos los vivos. Los muertos podían enamorar, podían traicionar, podían bailar, podían tomar, hacían todo lo que los vivos hacen. Y de allí salieron muchos dichos, canciones populares que hablan de la muerte. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? O bien, queriendo a un estado anímico de la gente darle el grado máximo, hablan: estoy muerto de risa, ando muerto de hambre, fulano anda muerto de envidia. Y hacen de los muertos entonces el asombro de todas las cosas. Desde que el hombre apareció, repetimos, esas artes del muerto han sido muy reconocidas. Hablemos de la cultura de los mayas. Los mayas ya tenían ciertos pensamientos acerca de los muertos. Hablemos de los aztecas. Hablemos de tantas culturas como en las artes que tiene el humano, la primera está en torno a los muertos. Porque en torno a ellos bailaban, en torno a ellos cantaban, y en torno a ellos pintaban muchas cosas para festejar el Día de los Muertos. Aquí ahora en nuestros tiempos vamos hablando. Hablar de un muerto. ¿Qué es? Alguien que perdió la vida. Pero ocuparemos nuestra memoria en los protocolos de un fallecimiento. Y hablaremos sobre lo tradicional. El primer momento, la agonía o agonizar. Hablemos también de la mortaja. Hablemos del tendido del muerto, del velorio del muerto y de la sepultura del muerto, y también del recuerdo del muerto. Se dice que se llega a la inmortalidad cuando hemos perdido la vida, pero la gente recuerda nuestras acciones. Las acciones pueden ser en sus categorías: buena, muy buena, regular o mala. Agonizar entendemos que es el momento en el que el sujeto está entre la vida y la muerte. Está en el momento de dejar de tener vida y de ingresar a la muerte. Cuando ya falleció, la mortaja. Se llama mortaja a la forma de vestir al difunto.
En aquellos tiempos, la mortaja tenía que ser el vestido de un santo o de una santa. Si era hombre, ya adulto o joven mayor, vestido que es del Sagrado Corazón, que es del Señor San José, que es de San Juditas, que es de Jesús Nazareno, etc. Si era mujer, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Sagrado Corazón, qué sé yo. Esas eran las mortajas, y se usaba que cuando un niño moría, los padrinos de bautizo deberían darle la bendición antes de ser expuesto a la gente. Deberían regalarle también la mortaja, que era un vestido alusivo a un santo. Y a los niños difuntos se les daba el nombre de angelitos, se les da todavía. Tendidos sobre una mesa, con los dedos entrelazados y forrados de flores. En un principio flores naturales, después flores hechas de papel de China o de papel crepé. Sobre la mesa se tendían arcos de varillas que eran también forrados de esas flores. Por la noche, cuando lo estaban velando, se tronaban cohetes espaciados, cohetes, no cohetones, que apenas la manzana podría escucharlos. Se quemaba incienso y se prendían también muchas veladoras para los niños. Hay que recordar que la luz eléctrica en Loreto está desde 1959. Antes de 1959, los velorios eran alusados de los angelitos con veladoras, de los mayores con 4 velas encendidas allí, haciendo cuadro al lugar donde estaba tendido el difunto. Y en muchas veces, cuando había modo, alumbrados con lámparas de gasolina. Los angelitos eran llevados al panteón con todo y mesa. Las gentes agarraban a la mesa de las patitas y así eran transportados hacia el panteón, tronando cohetes en el camino, y al llegar al panteón lo ponían aquella mesa en el descanso, y luego ya ponían el cuerpo en la cajita y lo bajaban a la sepultura. Y estamos hablando del panteón. El propósito grande de este programa ha sido que los niños analicen cuáles fueron nuestras raíces, que piensen cómo Loreto ha ido cambiando muchísimo. Dicen que nada es estable, todo es cambiable en cada momento. Y llegar a pensar en los panteones, ahorita estamos pensando y pensarán luego en el panteón de aquí, pero no. En un principio no había panteón aquí. Los difuntos se iban a enterrar hasta a cientos. Si no era a cientos, podría ser también en el Panteón de la Luz, un panteón que el hacendado Genaro García. Tenemos aquí un documento que nos habla de la licencia que pide Chonita, la esposa de Genaro García, a Guadalajara, para edificar un camposanto, así llama ella. Eso lo hizo en 1884. Dice en él que para evitar la penosa caminata que se hace hasta asientos para sepultar a los muertos, necesita un panteón que sea propiedad de la hacienda de San Marcos, y le aclara que el camposanto se hará
con 2 secciones. Una sección para sepultar a todos los creyentes, a todos los católicos, y otra sección para los que mueran fuera del control de la iglesia. Y ella misma aclara: aunque debo comunicar a vuestra señoría que el 100% de los habitantes de esta hacienda son católicos. Y entonces manda edificar ese panteón que está funcionando allí. Y ya los difuntos eran o llevados a cientos o llevados a la luz. Loreto estaba sin panteón. Un presidente municipal que llegó aquí procedente de Villa García. Él se llamó José Salas Duque. Salas Duque llegó con una fama que no habían tenido antes los presidentes, porque para nombrar al presidente bastaba con que liderara a los campesinos y lo hacían presidente. Salas Duque llegó aquí de Villa García, pero llegó a hacerse cargo de la recaudación de rentas. Fue el primero que hizo una oficina aquí en Loreto y que le dio mucha formalidad a Loreto. Se cuenta que cuando lo hicieron presidente, su esposa comentó: pues ahora sí, soy la primera dama de Loreto. Ese término nadie lo conocía. ¿Y qué es la primera dama? Ah, es la esposa del presidente. Ella tiene que ver en muchos casos, porque atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y los problemas que el presidente lleva, ella muchas veces le ayuda a resolverlos. Y bien, Salas Duque llegó a ser presidente y fue un presidente muy provechoso para el pueblo. ¿Qué cosas podríamos recordar de Salas Duque? Entre ellas, que le dio importancia al jardín. Entre ellas, que le dio importancia a las bancas que debería tener el jardín. Entre ellas, que mandó esculpir unos leones que estuvieron en la calle Juárez. Luego hablaremos en otro capítulo sobre esos leones. Y sobre todo, Salas Duque compró un terreno para que los muertos no se llevaran a cientos ni a la luz, sino que fueran sepultados aquí. Y compró el terreno del panteón que tenemos. Solamente que de esto hay mucho, vamos hablando, que Salas Duque compró ese terreno en 1946. Ya era el último año de su mandato. Y compró el terreno y ahí estuvo. Recuerden cómo se dice que el primer cuerpo que se sepultó fue el de doña Antonia López Richarte de Vadillo, y que por eso el panteón se llama Panteón San Antonio, porque hay una tradición a nivel nacional que todo panteón llevará el nombre del primer difunto que se entierra allí. Pero era un panteón, un terreno baldío. Se cuenta, llegué a platicar con muchos longevos que me hablaron cómo sus parientes eran enterrados, y no en caja, porque no siempre ha habido recursos para comprar una caja. Los enterraban así, pero en la noche los coyotes y los perros los sacaban y amanecían los cadáveres hechos pedazos allí en el terreno del panteón. Salas Duque dejó el terreno, pero tuvo que esperar Loreto a que llegara un presidente, Porfirio Frausto, que fue el que le puso en 1951, le puso barda y una puerta. Todavía podemos ver la placa en la puerta del panteón, con esa fecha de 1951. Porfirio Frausto, en un desfile, hizo que allá terminara para develar la placa de la barda que había hecho ya para el panteón de Loreto. Entonces, hablaríamos también, hemos hablado de los angelitos. Yo recuerdo cuando era niño
allá por 1955, una compañera de escuela de la Jaime Torres Bodet, se llamaba ella Juana Santos. Ella era ya una adolescente, porque hay que llegar a hablar que ahora los niños a los 6 años entran a la escuela y salen a las 12, pero en aquel tiempo, estimados televidentes, había quien ingresaba a primer año de 16 o 18 años. Ya grande la gente. Yo recuerdo que esa compañera falleció y era ya una adolescente. Y todos, pues que se murió Juana, y vamos al velorio y vamos a sepultarla. Fue la primera vez que yo vi que un difunto lleva música. Porque a ella la llevaron en la cama, donde la atendieron, la subieron a la camioneta, partió la camioneta y iban los músicos cantando. Y todo el mundo con la nada, pero ¿cómo? Si es un entierro y lleva música. Pues sí, como se hicieron después otras cosas. Y ahora es muy común que lleven mariachi, que lleven banda de guerra, que lleven danza, pero en aquel tiempo llevar a un difunto al panteón era cosa de mucho silencio. Y hay un dato también que todos deben conocer. En un principio no había aquí carpinteros. Cuando alguien moría, lo primero que hacían los dolientes, con un cordón medir cuánto medía de cabeza a pies, para irse a comprar una caja a Salinas, a Aguascalientes o a San Luis. Y era natural que no había cajas en existencia. Y iban a buscar quién la hiciera. Y la caja llegaba hasta el día siguiente. En aquellos tiempos, los difuntos se tendían sobre una cama. A la cama le quitaban el colchón, le quitaban las tablas o en el sprint, tendían unos sábanas blancas, sobre ellas ponían al difunto y allí era velado. Al día siguiente ya estaba la caja y ha sido también tradición ancestral que al difunto, antes de llevarlo a enterrar, se le lleva a la iglesia. En un principio la ceremonia que hacían se llamaban responsos. Décadas después se llamaron exequias y ahora les llaman misa de cuerpo presente. Y hubo un primer carpintero aquí en Loreto que quitó aquellas penurias que había para las gentes que habían tenido la defunción de alguien. Él se llamó Matías Rodríguez Pérez. Él nació en Pinos, Zacatecas, un 4 de febrero un 24 de febrero, y vino aquí a Loreto en 1946, porque el padre Romo lo conoció en Pinos. Él era un carpintero ebanista muy eficaz. Fue el que hizo el púlpito que actualmente tiene la parroquia de Pinos y lo trajo para que pusiera la cimbra y hacer el coro del actual templo parroquial. Matías fue un personaje típico de Loreto, un ícono de Loreto que todos habremos de recordar. Tenía una virtud muy grande. En el momento que veía a una persona y le decían cómo se llamaba, le quedaba grabado el nombre de aquella persona. Pero él le llamaba con un nombre histórico. A todos les decía: Salomón, el sabio. A Juana, la doncella de Orleans, por Juana de Arco. A Enrique, a mí,
me decía el emperador, porque el calendario marca el día de menomástico de Enrique, emperador de Francia. Y a todo mundo le hablaba a David, el vencedor, porque David venció al gigante Goliat. A Marcos, ahí viene el evangelista, porque San Marcos había sido un evangelista muy interesante. Tenía su carpintería en la calle Enrique Estrada, dando vueltecita a la actual farmacia de Yolanda Monreal. Parece que allí es ahora una nevería. Por ahí tenía su carpintería. Y allí él se la pasaba. Habíamos muchos, yo entre ellos, que estaba en la secundaria, y mi vicio era ir con Matías, por lo vaciadísimo que eran sus pláticas. Tenía en aquel tiempo en la esquina de la calle Juárez y Enrique Estrada, había una cantina, ahora parece que es cremería, era de un profesor, Alfonso Campos Marín. Él decía que allí era el colegio, porque allí la gente que iba aprendía muchas cosas que en otro lugar no podía aprender. Y cuando se refería al maestro Alfonso Campos decía el director del colegio, porque él era el dueño de aquellos lugares. Y él les hablaba a todos los lugares de algún modo. Por ejemplo, hablaba de la Normal de San Marcos y decía él, la universidad de los pobres. ¿Por qué, don Matías? Porque allí sin dinero entran burritos y salen con título. Vaya, qué bien. Que a las zapaterías, allí las zapaterías son las que cubren las ponchaduras de las llantas y allí componen los zapatos que agujeran los clavos y calan. Hablaba también de las senadurías. Decía, allí es el quitapesar. ¿Por qué? Pues porque allí el que trae pesar, porque trae mucha hambre, allí satisface. La vulcanizadora, hablaba mucho de las vulcanizadoras también a las zapaterías. Don Matías, que fue un hombre, un personaje muy querido por el pueblo, muy estimado y creo que muy recordado, falleció el día 22 de diciembre del 2010. Consternó mucho su fallecimiento. Y un dato curioso, es el más longevo que muere, porque él murió de 106 años de edad. Y estaba con su ánimo tan especial que todavía cuando cumplió sus 105 años fuimos a saludarlo y él muy lúcido contaba de todas las historias que había. Con él, que fue el primer carpintero, se acabaron las penalidades porque iban a mandar a hacer cajas y él se las hacía rápido, pero por rápido que las hiciera, si el cristiano murió a las 6 de la tarde, a las 7, 8 le mandaban a hacer la caja y la entregaba hasta otro día, a la hora que lo iban a llevar a la capilla, para luego llevarlo a sepultar. Se batallaba en ese sentido. Y hubo otro carpintero que hizo historia en Loreto. Ese carpintero era don Manuel Rodríguez Jáuregui. Se dice que era tío del profesor Roberto Rodríguez, el anterior cronista. Tenía su carpintería en la calle Allende, en el número 57. Y pronto se hizo muy popular, porque a él acudían también a mandarle a hacer cajas para los muertos. Su característica importante,
en la que yo llegué a ser testigo en muchos casos, porque cuando yo estaba en la escuela pues nos encargaban que palitos, que tablitas para hacer trabajos manuales. Iba yo con don Manuel a tratar de que me vendiera algún pedacito de madera y llegaban señores: don Manuel, ando urgido de una caja de muerto de esta medida. Ah, dice, se la tengo mañana. Y él tenía una allí, a un lado, en un muro, en una repisa tapada con periódicos, ya todos decolorados y quemados por el aire y el sol. No, esa no. Ándele, no sea malo. La necesito mucho, mire. Ahí la tiene. No, esa no. Le insistían mucho y cuando él ya le habían rogado mucho que les vendiera la caja, le decía: miren, esa caja no se las vendo porque yo la hice para mí. Yo quiero que el día que me muera nadie ande batallando de mis parientes y en ella me sepulten. Allí duró la caja muchos años. Cuando falleció a los 70 años de edad, un 12 de enero de 1958, sus deseos fueron cumplidos. En esa caja lo depositaron para ir a sepultarlo aquí al Panteón San Antonio. Pero hablemos no solamente de los muertos. De hecho ya hablamos mucho de ellos y ahora quiero que entretengamos un poquito el tiempo en cosa de los vivos. Hablar, por ejemplo, de los bautismos. Cuando un niño nace, la primera preocupación del papá y de la mamá es buscar el nombre. Muchos lo escogen desde antes. Ahora con mucha facilidad porque hacen ultrasonidos. Pero antes no se sabía si era hombre o era mujer hasta el momento que nacía. De todas maneras ellos tenían: si es hombre le vamos a poner así, si es mujer le vamos a poner este otro nombre. Y se usaba mucho en aquel tiempo que todos los nombres eran precedidos de los padres de Jesucristo, de José o de María. Si era mujer, es María. María Guadalupe, María Consuelo, María Trinidad, qué sé yo. Si es hombre, José, José Guadalupe, José Enrique, José Alejandro. Hablar de eso. Después ya pasó el tiempo y lo abreviaron. Si era mujer, M.A. Y así encontramos ahora muchísimos nombres. M.A. Guadalupe, M.A. Socorro, M.A. Alejandra. Si es hombre, J. Ascensión, J. Luz, J. Antonio. Y fueron cayendo en desuso esto. En aquellos tiempos también, y es muy importante que lo recuerden, porque van a encontrar así en muchos datos de la historia de Loreto. Todo ser viviente tenía solamente un apellido, el apellido paterno. El apellido materno no se usaba. Y después empezaron a decir: no, pues si no tienen el apellido materno quiere decir que es hijo fuera de matrimonio y que es de este modo, de este otro. Y tuvieron que agregar entonces ya los dos apellidos. Y en un principio solamente el apellido de la mamá era antepuesta la sigla al apellido del papá. Y así van a encontrar, estimados televidentes, muchos nombres aquí en Loreto. Hablar, por ejemplo, de Juan B. Gallegos, que fue presidente municipal. Era Juan Gallegos Valtierra. Hablar de Porfirio R. Frausto. También dicen ahora que era Porfirio Roberto, pero sé que era el apellido materno. Hablar de Antonio H. Martínez. Antonio Martínez Hernández. O sea que el apellido de la mamá era antepuesto, la sigla solamente, al apellido paterno. Y ahora se usa con todas las de la ley, de tal manera
que una mujer que se llama Socorro, le dicen, ¿es M.A. Socorro o María Socorro? ¿O es J. Antonio o José Antonio? Ahora sí van todas estas cosas. Pero tuvo que pasar mucho tiempo. En aquel tiempo la mujer no tenía voz ni voto. En 1953, el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, hizo un decreto en el que la mujer podía votar y podía ser votada. De tal manera que allí surge algo que yo gozo en escuchar los discursos de algunos eminentes políticos que dicen: la síndico, la presidente. Y esto lo hemos comentado varias veces y es el momento de aprovechar para decir: la Constitución mexicana fue hecha en febrero de 1917. En 1917 las mujeres no contaban sus apellidos ni sus nombres ni tenían derecho a nada. Y decíamos, en 1953 Adolfo Ruiz Cortines les da la facilidad de votar y de ser votadas. Y entonces, para ser votadas, también reforma la Constitución de manera que, y hay una regla de la Real Academia de la Lengua Española, el artículo debe ser coincidente en género y número con el sustantivo. No podemos hablar del artículo en femenino y hablar del sustantivo en masculino. Sí, y era la Constitución decía, o dice todavía, para formar un ayuntamiento, este se formará de un presidente, un síndico y un cuerpo de regidores. Eso desde 1917. Pero a partir de 1953, donde la mujer puede ser votada, puede ser que el presidente no sea un hombre, sea una mujer, y entonces ¿qué le toca? La presidenta, la licenciada, la regidora, la síndica, y así por el estilo. En estos tiempos muchos batallan porque dicen la síndico. No es congruente el género con el número. Y eso nos da entonces facilidad para entendernos mucho mejor. Ahora, volvamos al asunto que nos habla de los bautismos. Cuando el niño nace, buscar qué nombre tendrá. Y hay que ser cuidadoso porque en aquellos tiempos el santoral era muy escaso. El año tiene 365 días, entonces había 365 santos para que cada día fuera dedicado en el santoral a un santo. Pero resulta que ya ahora hay tantos con el mismo nombre que hablan, por ejemplo, San Juan, hay 73 en el calendario, 73 Juanes, hay que saber de a cuál Juan corresponde. Juana, que es otro nombre también, hay 12. Pablo, hay 11. Pedro, hay 59. Santiago, hay 11. Teresa, hay 8. Y etcétera. Cada nombre está muy aumentado. Y es que es natural. En aquellos tiempos, cuando un papa santificaba a una persona, el calendario se reformaba, porque a esa persona habría que darle en el santoral un día especial.
Pero un papa hacía santos, llegó a haber papas que en todo su reinado no hicieron un solo santo. Y ahora en nuestros tiempos, un papa llega a canonizar, porque también en eso hay una cosa que debemos saber. Una persona lleva dos procesos. El primero es beatificación y el segundo es canonización. Beatificación es cuando un papa dice que una persona X puede estar en un altar. Y beatificación es muy diferente a la canonización. Canonización es cuando el papa declara que esa persona es un santo. El calendario debe tener un día especial para él y a él se le pueden hacer capillas, se le pueden hacer templos. Hay esas diferencias. Y ahora un papa, ¿se imaginan? En una sola ceremonia llega a beatificar o a canonizar hasta 22 personajes en una sola ceremonia. Entonces de ahí que se ha disparado tanto el número que hay de eso. Eso, ahora de los bautismos vamos hablando de los onomásticos. Hablar del onomástico es hablar del día que el santoral dedica al santo del nombre que lleva la persona, de la que ya decíamos que hay muchos. Y hablar de los onomásticos en nuestras tradiciones es hablar, el onomástico ¿qué es? Es el día del santo que el santoral le dedica a la persona que se llama así como el santo. Mañanitas, regalos, comidas especiales, que en aquel tiempo era de cajón el arroz con leche, el mole, el atole de leche, el tatemado y ahora la birria, los frijoles charros y el pastel. Y si hay condiciones favorables, el baile. Al domicilio del festejado acudían además familiares que llegaban la víspera, que estaban ese día y que se iban un día después. En cuanto a los cumpleaños, ¿qué es el cumpleaños? Es muy diferente al onomástico. El onomástico es el festejo que se hace al santo que lleva el nombre de la persona. Y el cumpleaños es el día que nació esa persona. A eso se le llama el cumpleaños. Si son niños, el cumpleaños consiste en piñata, pastel, gelatina y bolos. Si cumplen 3 años, llevarlos a la iglesia, a la presentación del templo. Pero si es adulto, hay que hacerle fiesta grande. Vamos empezando desde con las mujeres. El cumpleaños más importante de una mujer empieza cuando llega a cumplir 15 años. Hay que hacerle una misa especial, hay que comprarle un vestido muy vistoso, hay que invitar chambelanes y damas, y la misa debe ser muy rumbosa, debe haber el banquete en grande y todavía con el uso de que hay que regalarle la última muñeca y comprar las primeras zapatillas, porque ese día es presentada a la sociedad como una señorita, una chica casadera. Un dato importante también para Loreto, estamos hablando de los tiempos antaños. Todos piensan, niños y jóvenes, que Loreto ha sido el mismo siempre. Cambia tanto en una semana, en un mes, que ya ustedes habrán visto cómo últimamente ha cambiado de Loreto a San Marcos con ese bulevar que le están haciendo. Cómo ha cambiado con esa tumba de edificios
en los que ahora hay Oxxo, cómo acaban de hacer de un edificio baldío una bodega Aurrerán, y todo va cambiando día con día. Un dato muy importante que nunca debemos olvidar: Loreto, a partir de 1978, cuenta con teléfono. Antes no se usaban los teléfonos. Se conocían los teléfonos, pero esos en ciudades grandes, en capitales de estado. Y queda solamente el recuerdo. Les voy a contar de un teléfono que yo usé cuando tenía 10 años. Un par de botes, ya hablemos de cerveza o de esos de jugos, se le quitan las dos tapas, la de arriba y la de abajo. En una de las bocas se amarra un cuero delgadito. Nosotros usábamos los buches de las gallinas, que una vez sacándole lo que tenían, los volteábamos al revés, lo lavábamos bien, y de allí le poníamos al bote una tapadera amarrada con hilo. Eran dos botes. Luego, del centro de esa tapaderita, con una aguja, metíamos una aguja con un nudo en la punta y les tirábamos. Y al otro extremo, el otro bote lo mismo, de manera que de aquí al centro podíamos hablar mientras no pasara alguien y rompiera el hilo. Pero estando tirante el hilito, nosotros lo jugamos mucho en la escuela Jaime Torres Bodet, desde la entrada allá hasta el fondo, hablándonos por teléfono. Era una forma de conocer. Ya el teléfono, como se usaba aquí, yo he tenido referencias que la única persona que tuvo teléfono acá en Loreto desde hace muchos años, o la primera, fue don Alberto Trinidad Ruiz. Un teléfono que le instaló don Jesús Delgado, el cacique de Villa García, y desde Villa García le hablaba hasta Bimbaletes a don Alberto. Pero estábamos hablando de 1918, de 1914. Y hablar ya de los teléfonos de México desde 1978. Hemos hablado así de estos episodios de Loreto, que no dejan de ser interesantes, que debemos ir reafirmando cada vez para amar más a nuestro pueblo, para conocer más a nuestras raíces, para darnos una visión y llegar a entender ese axioma que existe siempre: nada es igual, todo es cambiable. Y esos cambios se dan a cada hora, a cada día. Y más cuando hablamos de cada semana, de cada mes o de cada año. Que tengan ustedes muy buen día y nos veremos en la próxima para seguir cronicando sobre nuestro pueblo, Loreto. Muchas gracias.